En este vídeo lo que vamos a ver es la explicación de las actividades que hay que realizar en el proyecto 2 de la asignatura de montaje y mantenimiento eléctrico y electrónico. El proyecto 2 trata sobre el arranque de motores de corriente alterna trifásicos. Los motores trifásicos de jaula de ardilla absorben una intensidad muy elevada en el momento del arranque. Por esta razón, el reglamento electrotécnico de baja tensión establece que a partir de 0,75 kilovatios de potencia del motor es necesario utilizar un sistema de arranque progresivo que limite la corriente máxima, el pico máximo de corriente que absorbe el motor si realizáramos un arranque directo. Algunos de los sistemas de arranques que existen para los motores trifásicos de tal forma que limitemos el pico de intensidad que se produce en dicho arranque sería, por un lado, el arranque estrella-triángulo, que ya lo hemos visto tanto en primer curso como hemos hablado en el primer tema de esta asignatura, arranques con autotransformador, arranques con resistencias estatóricas, arranques con resistencias rotóricas. En este caso no sería para motores de jaula de ardilla, puesto que el rotor no es bobinado. Sería para el caso de motores trifásicos de corriente alterna con rotor bobinado. Arranques a través de arrancadores suaves electrónicos o convertidores de frecuencia, o también conocidos como variadores de velocidad o variadores de frecuencia. Bueno, pues lo vuelvo a repetir. Los arranques directos de los motores trifásicos están limitados a potencias inferiores de 750 vatios. Por encima de 750 vatios, el reglamento nos exige tener algún sistema de arranque progresivo que la corriente no produzca un pico elevado en la instalación eléctrica que puede conllevar pues algún tipo de avería o de anomalías en dicha instalación. De los tipos de arranque que hemos visto aquí, ¿vale? Digamos que lo que está ahora lo que se está instalando mayormente serían los arrancadores electrónicos y los convertidores de frecuencia o variadores de velocidad, ¿vale? El resto, el arranque estrella-triángulo, todavía nos podemos encontrar algunas instalaciones con arranques de estos tipos, sobre todo en motores grandes, donde la electrónica tiene un coste elevado. Arranques con autotransformador por resistencias estatóricas o resistencias rotóricas son sistemas de arranque que están un poco en desuso. Bien, bueno, pues lo que estábamos comentando, el arranque directo solamente se va a emplear para motores de baja potencia y arranque ya estrella-triángulo lo utilizaremos para motores a partir de, bueno, pues de hasta 11 kilovatios, ¿vale? Para motores de potencias intermedias se viene utilizando mayormente hoy en día los arrancadores electrónicos, porque permiten ajustar mejor esos picos de arranque. Han bajado también el precio de la electrónica, con lo cual los hacen más competitivos frente al arranque estrella-triángulo y es mucho más fiable, ¿vale? El arranque estrella-triángulo pues necesitas una serie de contactores, contactos que sufren desgaste, y la electrónica que tiene un arrancador electrónico es hoy en día muy fiable y da una respuesta muy buena en cuanto a los picos, a absorber los picos de intensidad que se producen en los arranques. Bien, aunque ya es un sistema de arranque un poquito pues que ya se va utilizando cada vez menos, pero a nivel didáctico el arranque estrella-triángulo aporta muchos conceptos en cuanto a las características de los motores, en cuanto a los sistemas de alimentación, y que son importantes que refresquemos. Esta diapositiva ya aparece en la explicación del tema anterior y es insistir un poco en qué características eléctricas de voltaje tiene que tener un motor para poder realizar un arranque estrella-triángulo.
Recordemos que dijimos que los motores, para poder hacer un arranque estrella-triángulo con una alimentación, con una línea de alimentación de 400 voltios, pues el motor tendría que tener unas características eléctricas de voltaje de 400 barras 690. Recordemos también que el voltaje más bajo, el de 400 voltios en este caso, siempre es el voltaje de funcionamiento de la bobina, de cada una de las bobinas del motor, que es cuando se pone el motor en triángulo, y el voltaje de 690 voltios corresponde a la configuración en estrella, ¿vale? Que lo que hace es que ponemos dos bobinas en serie entre fase y fase, ¿vale? Eso lo podemos ver en la siguiente imagen. Bien, como vemos aquí, entre esta fase y esta fase, entre la fase L1 y la fase L3, lo que tengo son dos bobinas. Por eso la configuración en estrella siempre aguanta más voltaje que la configuración en triángulo. La configuración en triángulo, la fase entre L1 y L3, ¿vale? La diferencia de voltaje entre L1 y L3 se lo está llevando una sola bobina. En este, en cambio, ¿vale? Se lo está llevando entre dos bobinas. Por eso, siempre en la configuración en estrella, el motor admite más voltaje que en la configuración en triángulo. Bien, por tanto, recordemos que cuando hacemos un arranque estrella-triángulo, lo que primero se conecta sería el contactor que realiza la conexión en estrella del motor y posteriormente pasa a la conexión en triángulo, ¿vale? Recordemos que cuando se hace un arranque estrella-triángulo no se colocan plaquitas de interconexión entre las bobinas, sino que esa interconexión la realizan dos contactores, un contactor para realizar la conexión del triángulo y otro contactor para realizar la conexión en estrella, más un contactor que es el que da alimentación o tensión directa a los extremos identificados con el número 1 de los bornes de las bobinas de motor. De tal forma que cuando estamos realizando un arranque estrella-triángulo, lo que está ocurriendo es que si yo tengo un motor que es 400 barra 690 y hemos dicho que la tensión de alimentación para poder hacer un arranque estrella-triángulo en este caso sería de 400 voltios, pues entonces lo que ocurre es que cuando está conectado en estrella, yo le estoy metiendo 400 voltios, no 690. Con lo cual lo que estoy haciendo es arrancar a una tensión más pequeña que el voltaje que necesita verdaderamente el motor para realizar su plena potencia. Por tanto, el realizar un arranque estrella-triángulo lo que hace es realizar un arranque a una tensión menor que la que necesita el motor para desarrollar su plena potencia, pero sí suficiente para poder iniciar el movimiento rotativo del motor. Bien, pues al hilo de esto, el arranque con autotransformador lo que hace es, por principio de funcionamiento es lo mismo. Lo que hace el autotransformador es disminuir el voltaje de alimentación del motor para que el pico de arranque sea más pequeño, suficiente voltaje como para empezar a girar el motor y una vez ha comenzado ya a girar, pues entonces lo que haría el sistema es desconectar la alimentación a través del transformador y dejar la alimentación directa del motor con la tensión ya de funcionamiento de la bobina. Para el caso de los arranques con resistencias estatóricas o rotóricas, para el caso de motores con rotor bobinado, pues resulta que es lo mismo. Lo que se hace con las resistencias es colocar una resistencia en serie con cada una de las bobinas, consiguiendo de esta forma que el voltaje que llega finalmente a la bobina sea más pequeño que el voltaje directo que le podríamos meter directamente desde la alimentación, ¿vale? Aquí lo podemos ver, que se ponen unas resistencias en serie con las bobinas, con lo cual la alimentación que viene por aquí, o sea, que llega aquí a través de las resistencias, aquí habría una caída de potencial, una caída de voltaje, con lo cual si aquí hay 400 voltios, pues aquí dependiendo del valor de las resistencias, pues habrá un voltaje más pequeño.
pero, insisto, suficiente para iniciar el movimiento rotativo del motor. En el momento en el que el motor ya ha iniciado el movimiento giratorio, ya ha vencido la fuerza de inercia, entonces ya desconectamos KM1 y conectamos KM2 de tal forma que ya se quedaría alimentado con el voltaje de funcionamiento nominal de las bobinas del motor. Bueno, pues uno de los arranques que más se utilizan hoy en día serían los arranques electrónicos o arrancadores suaves. Son unos equipos, unos elementos, componentes electrónicos que lo que van realizando es recortando la señal de la onda de alterna, la van recortando, lo veremos, y de esa forma lo que hacen es, de una forma en valor medio, digamos, reducir el voltaje de alimentación del motor. Y eso lo van haciendo de una forma automática, progresivamente van reduciendo los recortes de voltaje de tal forma que cada vez el voltaje de alimentación va aumentando hasta llegar al voltaje, hasta no haber ningún tipo de recorte. Nosotros en las prácticas vamos a utilizar el arrancador suave de Siemens, el Sirius. Es un arrancador electrónico que dispone de dos potenciómetros, como estamos viendo aquí en esta imagen. Un potenciómetro lo que hace es ajustar el tiempo de duración del arranque y el otro potenciómetro lo que ajusta es el porcentaje de tensión inicial con el que tú quieres que arranque el motor. Es decir, lo más bajito sería un 40%. Entonces, el motor arrancaría a un 40% de la tensión que tenemos en la toma y llegaría a 230 voltios pues al cabo de cerca de los 8 segundos o por ahí, según tenemos aquí en esta ruedecita marcado. ¿Cómo lo hace en este arrancador? Vale, pues este arrancador lo que dispone son de 3 contactos de potencia. 2 de los contactos, es decir, 2 de las fases, ¿vale? 2 de las fases van recortadas por diodos de potencia, ¿vale? Son recortadas 2 de las ondas, 2 de las fases están recortadas por diodos de potencia. Van recortando el voltaje de alimentación que llega al motor. Luego tiene unos bornes para la maniobra, sería el A1, A2 es la alimentación del aparato, de la electrónica del arrancador electrónico, y luego dispone 3 bornes más, que sería el borne número 1 y un 1314. El 1314 es un contacto normalmente abierto que dispone el sistema. Este contacto se cierra en el momento en el que hay alimentación en el borne 1, ¿vale? Y el borne 1 es la señal de arranque, ¿vale? A1, A2 tiene que estar alimentado. En el momento en el que recibimos 24 voltios, en este caso en el borne 1, entonces lo que hace es iniciar el proceso de arranque. Cuando tiene señal el borne 1, entonces lo que hace es cerrar el 1314, ¿vale? Que esto nos permite, pues como en un contactor, realimentar el arrancador electrónico pues para hacer la maniobra de marcha paro o lo que consideremos oportuno. Bueno, pues como os decía, aquí tendríamos algunas imágenes, 4 imágenes de lo que hace el arrancador electrónico con la onda de alterna que tenemos en la toma de corriente. Entonces, cuando tenemos el arrancador electrónico conectado con A1, entre A1 y A2 tenemos tensión de 230, entonces lo que ocurre es que entre el canal A y el canal B, ¿vale? En este caso estamos hablando de el canal A sería la fase L1 y el canal B es la fase L2. Nosotros tenemos aquí conectado el osciloscopio y entonces lo que estamos viendo es que el canal A y el canal B, ¿vale?, están en fase. A la salida del arrancador electrónico están en fase. Eso lo que quiere decir es que no hay diferencia de voltaje entre el canal L1
y el canal L2. Entre la fase L1 y L2 a la salida del arrancador no hay diferencia de voltaje. Sí que hay tensión, ¿vale? Porque sí que hay un voltaje, aquí hay 230 voltios de pico, pero como este punto y este punto en este instante de tiempo están al mismo voltaje, pues entonces diferencia de potencial no hay, con lo cual si yo estoy midiendo entre este punto y este punto, midiera con un voltímetro, la diferencia de voltaje sería 0. Si yo midiera entre el borne 2, el T1, lo midiera respecto de tierra, me daría cuenta que sí que hay tensión en este borne. Con esto lo que quiero decir es que hay que tener cuidado a la hora de trabajar con estos elementos, porque el valor del multímetro o del voltímetro entre estos dos bornes me daría 0, sin embargo esos bornes tienen alimentación en el momento en que A1 y A2 tiene tensión. Digamos, la bobina del arrancador tiene tensión, en ese momento aquí ya hay diferencia de tensión respecto de tierra, pero no existe diferencia de tensión entre esos bornes. En el momento en el que recibimos señal de arranque, es decir, recibimos tensión en el borne 1, lo que ocurre es que la onda, la que tiene electrónica, que es el borne L1, el borne 1,2, empieza a tener un recorte, ¿vale? Empieza a tener un recorte, se le quita puntos, digamos, hay puntos de interrupción para disminuir el voltaje, y además se desfasa, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí el máximo coincide con el máximo, pues aquí ya aparece el máximo de esta onda, de la onda A, aparece desplazado respecto del punto máximo de la onda B. Eso quiere decir que se va desfasando. Con lo cual empieza a aparecer un voltaje, una diferencia de voltaje entre el borne 2 y el borne 4. Lo mismo sucedería si tuviéramos una tercera sonda en el borne 6. Esto lo que hace es que el motor empezará a arrancar poco a poco, progresivamente. Vemos aquí que cada vez el recorte de la onda es más pequeño, ¿vale? Aumenta el voltaje. Si nos damos cuenta, aquí ya son 137 voltios, aquí ya son 189 voltios. Y una vez pasado el tiempo total que hemos puesto en esta ruedecita, nos damos cuenta que ya la onda ya se ha desfasado los 120 grados, que es lo que tenemos en la toma de corriente, y entonces el voltaje ya es directamente el voltaje que hay entre los bornes, entre las fases que hay en la toma de corriente, ¿vale? Digamos que lo que hace, una vez pasado ya el tiempo, es bypassear, cortocircuitar el borne 1 con el borne 2, el borne 3 con el borne 4, el borne 5 con el borne 6, y dejando de funcionar la electrónica, ¿vale? Que serían estos contactos que tenemos aquí en paralelo con la electrónica. Entonces, pasado el tiempo, lo que hace es cerrarse este contacto y la entrada pasa a ser la salida, ¿vale? Eso en el borne 1,2 y en el borne 5,6. Ahora lo que vamos a hacer es ver un vídeo donde se ve el proceso de arranque de un motor utilizando este dispositivo. Bueno, aquí, como vemos, punto inicial, canal A y canal B están en fase, le damos al ON, arranca, empieza a recortar en el canal A, fase L1, L2, cada vez se separan más, están cada vez más en fase, empieza a aparecer, aumentar el voltaje, empieza a aumentar el voltaje, cada vez recorta menos la onda hasta que llega un momento en el que el motor se queda ya alimentado con la tensión directa porque se bypassea los contactos del arrancador y pues el motor ya tiene la tensión correspondiente de la toma de corriente. Bueno, los variadores de velocidad sería otro sistema de arranque progresivo, aunque no es solamente la única función que tiene un variador de velocidad, y ya lo veremos más adelante, pues todas las cosas que se pueden realizar con un variador de velocidad o un variador de frecuencia. Bien, es cierto que una de las funciones que tiene el variador de velocidad es realizar un arranque progresivo del motor, ¿vale? Pero bueno, ya lo veremos más adelante en el tema de variación de velocidad, ya lo veremos pues cómo actúa el variador de velocidad en una de sus funciones, que es la variación o una de sus funciones que sería la del arranque progresivo.
Bueno, pues entonces, haciendo un poquito de recordatorio con estas ideas, tenemos que empezar con las actividades que hay que realizar en este proyecto. En el objetivo mínimo 1 dice que antes de realizar el montaje del esquema, tenemos que realizar una serie de cuestiones. Tenemos que contestar a estas preguntas que tenemos aquí, que están relacionadas con la teoría que ya vimos en el proyecto anterior y que también hemos repasado un poquito por encima en el inicio de esta presentación. ¿Cuál es el voltaje de funcionamiento en estrella, en triángulo? ¿A qué intensidad regularíamos el guardamotor? ¿Cómo conectaríamos las plaquitas del motor? Todo relacionado con un arranque estrella-triángulo para poder realizarlo con la toma trifásica que tenemos en el taller. Recordar que el voltaje que tenemos en la toma del taller son 400 voltios y que para poder que el motor se queda funcionando finalmente en triángulo, ¿vale? Con lo cual la intensidad de regulación para el guardamotor será la intensidad del funcionamiento en triángulo, que es finalmente a la tensión a la que se queda funcionando el motor. Además, la tensión de arranque, cuando hacemos el arranque estrella triángulo, la tensión de arranque que le estamos inyectando al motor no son 690, ¿vale? Son 400 voltios que se lo reparten entre dos bobinas, ¿vale? Con lo cual, el voltaje de la conexión en estrella, cuando lo estamos conectando a una tensión a 400 voltios, las bobinas estarán alimentadas a 230 voltios, con lo cual la intensidad no será la que le corresponde de funcionamiento nominal, ¿vale? Con lo cual, recordad que cuando hacemos un arranque estrella-triángulo, la intensidad a la que se debe regular el guardamotor es la intensidad de funcionamiento en triángulo, un poquito por encima, ¿vale? Para, bueno, pues tener un margen de seguridad, pero tomando como referencia la intensidad en triángulo. Vale. En el segundo punto lo que hay que hacer es el numerado de cables de la maniobra solo de 24 voltios y solo para la maniobra de 230 voltios, según el estándar del profesor. Bien. Bueno, pues el sistema de numeración que vamos a utilizar, ¿vale? Va a ser el siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es numerar todos los cables que estén interconectados entre sí. Vamos a ponerles el mismo número. Siempre que pase el cable a través de un contacto, cambiaremos de número. Con lo cual, por ejemplo, en el esquema este de 24 voltios, yo tendría que estos cables de aquí, todo esto que está aquí, sería el cable número 1. Este cable pasa aquí a través de un contacto, con lo cual todo esto de aquí sería el cable número 2. Aquí pasamos por este cable, pues este sería, por este contacto, pues sería el cable número 3, este trocito de aquí. Esto de aquí sería el cable número 4. Todo esto de aquí que está interconectado sería el cable número 5. Todo esto sería 5 también. Estos 5, 5 y 5. Vale. Aquí pasaremos a través de un contacto, con lo cual este sería el 6. ¿Vale? Y el resto os lo dejo un poquito para que lo trabajéis vosotros. ¿Vale? Bien. De tal forma que todos los cables que estén conectados entre sí en algún punto tienen que tener el mismo número de cable. ¿Cómo sería el esquema de bornas? Pues el esquema de bornas, me dibujo unos cuadraditos y entonces esto sería el bornero X1, numeraría el bornero X1, esta sería la borna 1 y esta sería la borna 2. Esta sería la borna 2. ¿Qué tengo entre la borna 1 y la borna 2? Pues entre la borna 1 y la borna 2 lo que tengo es la seta esta que tengo aquí. ¿Vale? Entonces lo que haría sería coger la seta de emergencia, el contacto 11-12 y me lo llevaría aquí abajo. De tal forma que en el borne 11 sería que está conectado a la borna 1 y el borne 12 sería lo que estaría conectado
a la borna 2, ¿vale? Aquí tendríamos que poner que esto es el 11, esto sería el 12, ¿vale? El 11 y el 12 de la seta de emergencia, y luego habría que poner también el número del cable, ¿vale? El número del cable. Si este cable hemos dicho, si este era el 1, este sería el 2, con lo cual aquí habría un 2, indicando que ese cable es el número 2. Y por la parte inferior, este sería el cable número 3, pues aquí tendríamos que poner que ese sería el cable número 3, ¿vale? Eso sería la forma de hacer completa un esquema de bornas, es decir, tenemos que tener el símbolo correcto, el identificador del símbolo, el identificador de cada uno de los bornes de ese elemento y el número del cable que conecta a cada borna. Los esquemas de bornas podemos utilizar también KDesimu utilizando estos elementos de aquí, ¿vale? Podemos ponernos aquí las bornas, ponemos aquí un identificador que sea del bornero que sería X1, lo ponemos aquí. Y ahora se trata de ir colocando. Y ahora se trata de ir identificando cada borna. Esta es la borna 2. Esta sería la borna 1. Entonces aquí tendríamos la seta de emergencia, el contacto cerrado. Me lo pondría aquí. Fijaos, ya de esta forma es mucho más cómodo, porque estoy poniendo toda la simbología homologada, ¿vale? Ahora pondría contacto 11, estaría aquí, el contacto 12 en la borna 12. Y me faltaría el número de cable, que lo podríamos poner así, que sería el cable número 2 y el cable número 3. Y de esa forma pues lo tengo mucho más limpio a la hora de hacer la presentación de los ejercicios. Vale, otra de las cosas que tengo que hacer en este objetivo es completar una tabla de materiales, en el que tengo que poner el identificador de cada uno de los elementos y poner una breve descripción de ese elemento. Entonces, si es muy importante que pongamos, por ejemplo, me lo voy a inventar ahora, voy a poner que S0 es la seta de emergencia con un contacto normalmente abierto más un contacto normalmente cerrado, ¿vale? Eso, por ejemplo, en cuanto a un pulsador, ¿vale? Un pulsador, un accionamiento, hay que indicar qué tipo de contactos es el que tiene ese pulsador y qué tipo de pulsador es, qué acción hace, si es un pulsador de paro o un pulsador de marcha. Para un contactor o un relé, lo que hay que poner, por ejemplo, KM1, pues KM1 va a ser un contactor, bobina, tensión de la bobina de 230 voltios AC, por ejemplo, y tiene 3 contactos de potencia y, por ejemplo, un contacto auxiliar normalmente cerrado más uno normalmente abierto, ¿vale? Tenemos que indicar el número de contactos auxiliares abiertos y cerrados que utiliza ese contactor, ¿vale? Esa sería la información mínima que necesitamos para realizar una lista de material lo suficientemente clara como para poder pedir ese material. En un magnetotérmico, pues lo que diríamos sería la intensidad, si es que la sabemos por el plano, la intensidad del magnetotérmico. Intensidad, pues no sé, por ejemplo, 10 amperios, curva C, si es que lo pone. Y, por supuesto, si es tetrapolar, bipolar o lo que sea, ¿vale? Bien. Bueno, pues luego ya tenéis que realizar esas preguntas y luego también antes de realizar el montaje del esquema 2, que es el esquema del arrancador electrónico, tenemos también que contestar a esta serie de preguntas, ¿vale? Recordad que cuando voy a hacer un arranque a través de un arrancador electrónico, la tensión de funcionamiento del motor será la que corresponde, la que tiene la toma de corriente. Es decir, si la toma de corriente tiene una tensión de 400 voltios, yo tendré que configurar mi motor
para que pueda funcionar a 400 voltios, porque el arrancador electrónico no aumenta ni disminuye el voltaje de la toma de corriente. Lo que hace es recortar ese voltaje en el periodo de arranque, pero una vez ya arrancado lo que hace es dejar la tensión que tenemos en la toma. Con lo cual, en este caso, cuando hago un arranque con un arrancador, necesitaré poner las plaquitas o bien en estrella o bien en triángulo para que el motor se quede a la tensión de funcionamiento correspondiente a la tensión que hay en la toma de corriente. Bueno, pues aquí tenéis también al arrancador, tenéis que indicar también cada uno de estos elementos, de estos puntos que estoy indicando aquí, qué es. Esto lo tenéis que encontrar en el manual de funcionamiento de este elemento, ¿vale? Que lo podréis encontrar en internet. Una vez, pues, veáis la información que aparece en el modelo que tenemos en el taller. Y lo demás es lo mismo, realizar la numeración de cables y el esquema de bornas, pues es lo mismo que ya hemos explicado para el ejercicio, para el esquema anterior. La tabla de materiales es lo mismo, ¿vale? Es realizar con las mismas indicaciones que os he hecho anteriormente. Bueno, pues con toda esta información tenéis que realizar un test de la plataforma, el cuestionario del objetivo mínimo 1, ¿vale? Una vez hayáis hecho todas estas actividades, tenéis que hacer el cuestionario que tenéis aquí en la plataforma, ¿vale? Os anotáis la nota, recordad que tenéis que sacar más de 45 puntos para poder aprobar el ejercicio. El objetivo mínimo 2 es realizar el montaje, ¿vale? Del arranque estrella-triángulo, y lo que se valorará pues será lo que os pone aquí: cumplir con las normas del taller, el grado de independencia a la hora de realizar el montaje, el trabajar en equipo y pues cualquier cuestión teórica de mediciones o cualquier otra actividad que se proponga dentro del taller o preguntas que os pueda hacer. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito, explicar un poquito los montajes que hay que hacer, explicar algunos detalles. En el montaje de arranque estrella-triángulo, como vemos, tenemos un interruptor general, el IGA, que sería un magnetotérmico tetrapolar. Después del magnetotérmico tetrapolar tendríamos en la línea de potencia tendríamos un guardamotor. Fijaos que el guardamotor y el magnetotérmico tienen el mismo símbolo, ¿vale? Porque los dos tienen disparo térmico y magnético de cortocircuito. Luego tendríamos una protección para la maniobra, monofásico, y alimentamos una fuente de alimentación de 230 y sale 24 voltios de corriente continua. Y bueno, esto que hay aquí serían líneas de interrupción. Las líneas de interrupción en los esquemas eléctricos lo que quiere decir es que estas líneas continúan en otro plano, en otro esquema. Vale, por un lado tendríamos una hoja para el esquema de protecciones, alimentación y fuerza. Por otro lado tendremos un esquema para la parte de maniobra de 230 voltios. Y por otro lado tendremos otra hoja, otro esquema para la parte de maniobra de 24 voltios de corriente continua. Continuando con la parte de potencia, tendremos un contactor K1 para la parte de alimentación de los extremos de la bobina con el número 1. Y luego tendríamos un contactor para la configuración en estrella y un contactor para la configuración en triángulo. Si os dais cuenta, los bornes de los motores están conectados a bornas, con lo cual aquí tenemos 6 bornas, ¿vale? Para la alimentación del motor. Para la parte de 24 voltios, ¿veis? Aquí tendríamos las etiquetas que vienen desde el esquema inicial. Tendríamos los contactos auxiliares del guardamotor de Q2, el abierto y el cerrado. Luego tendríamos una seta de emergencia que va conectada a bornas, ¿vale? Esos elementos de campo van a pertenecer a una botonera que nosotros tenemos en el taller, ¿vale? Por tanto, esos elementos los tenemos que conectar a bornas, como está dibujado aquí. Bueno, pues el esquema de 24 voltios lo que nos damos cuenta es que va a alimentar unos relés, el KA1, el KA2 y el KA3, y un relé temporizado, el KT.
Estos relés no lo confundamos con los CAS que alimentaban el motor, ¿vale? Los CAS eran contactores, K1, K2 K3 son contactores. En cambio, K1, K2 y K3 son relés. Y relés que funcionan, si os fijáis, a 24 voltios. Otra cosa importante que tenemos que fijarnos es en el número de contactos conmutados, 11, 12, 14, que necesitamos de cada uno de estos relés. Tenemos que contar, por ejemplo, K1 tiene aquí 1 y parece que ninguno más. K1, un contacto y aquí otro, ¿vale? Con lo cual, K1 necesita 2 contactos conmutados. K2, pues habrá que contarlos y K3 también contarlos, ¿vale? Porque los relés pueden ser de 1, de 2, de 3 o hasta de 4 contactos conmutados. Vale. Y luego tendríamos esta última hoja, que sería la parte de maniobra que funciona a 230 voltios. ¿Vale? Fijaos que las bobinas de los contactores funcionan a 230 voltios, ¿vale? Y vienen alimentados por contactos de relé que están alimentados en la hoja anterior a 24 voltios. Otra cosa importante es que el temporizador, que va a ser un relé temporizado, hay que ponerlo en la función de temporización a la conexión, ¿vale? Y también muy importante fijarse en los bornes de conexión del relé temporizado para que lo podamos alimentar a 24 voltios, ¿vale? Hay que ver bien las hojas de características y las hojas de especificaciones de ese relé temporizado para saber exactamente en qué conexiones tengo que meter los 24 voltios para no fastidiar el relé temporizado. Bien, y luego para el montaje del arrancador electrónico, lo tenemos aquí. Bueno, pues vemos que también tenemos un interruptor general tetrapolar, un guardamotor con sus contactos auxiliares. Esta forma de representación de los contactos auxiliares lo que nos está diciendo es que en la hoja número 2, coordenada 4 y hoja número 2, coordenada 6, podemos encontrar los contactos auxiliares de este elemento, en este caso de este guardamotor. Luego tenemos también un contacto de protección de maniobra, parte de maniobra 230, fuente de alimentación y parte de maniobra a 24 voltios. La parte de potencia del arrancador electrónico y el motor conectado a bornas. La parte de maniobra, en este caso a 24 voltios, la tenéis aquí dibujada, ¿vale? Con una seta de emergencia, con sus contactos conectados a bornas, ¿vale? Y bueno, pues el contacto 1, el A1-A2 que va conectado directamente a 24 voltios, el contacto 1 que viene alimentado a través del pulsador de marcha, ¿vale? Y bueno, y luego tenemos dos relés para la alimentación de las bobinas de los relés que nos hacen la parte de la maniobra de señalización de los pilotos que funcionan a 230 voltios. Una vez visto las indicaciones sobre los montajes que hay que realizar en este proyecto, seguimos con los objetivos de excelencia. El objetivo de excelencia número 1 se trata de realizar un cuestionario sobre los contenidos teóricos que tenéis que repasar y tenéis en la plataforma como recurso teórico número 2, ¿vale? Es una presentación donde hay una teoría un poquito más detallada sobre todo el tema de los arranques de motores trifásicos y luego ese cuestionario pues viene a realizar preguntas, cuestiones de tipo test sobre ese documento teórico. El objetivo de excelencia número 2 son una serie de medidas y comprobaciones que hay que realizar sobre los esquemas que hemos montado, ¿vale? Con lo cual es importante que una vez finalicéis los esquemas, ¿vale? Os acordéis de realizar este objetivo de excelencia, ¿vale? Se trata de medir la intensidad en la fase R, en la fase S, en la fase T, cuando el motor está en estrella.
medir también voltajes cuando está en estrella y hacer también medidas cuando el motor está en triángulo. Y comparar esos valores con los teóricos que pone en la placa de características. Eso en el punto 1 y punto 2. En el punto 3 lo que se trata es de calcular el deslizamiento que tiene el motor con el que estamos trabajando. El deslizamiento no es ni más ni menos que la diferencia que hay entre la velocidad de sincronismo del motor con la velocidad real que tiene el motor, ¿vale? En funcionamiento. La velocidad de sincronismo es una fórmula que viene dada por esta ecuación que tenemos aquí. Es 60 por el valor de la frecuencia de la red, que normalmente en nuestro caso va a ser 50 Hz, dividido por el número de pares de polos que tiene el motor. Los motores normalmente tienen un par de polos magnéticos, ¿vale? Eso depende de la configuración en el que estén realizados los bobinados del motor, del estator. Entonces, haciendo un ejemplo sencillo de 60 por 50 Hz, estamos hablando de 3000, el resultado sería en revoluciones por minuto, con lo cual si tuviéramos un par de polos, la velocidad, que es lo mínimo, la velocidad que tendría ese motor serían 3000 revoluciones, con lo cual 3000 revoluciones por minuto sería la velocidad máxima que podría tener un motor de jaula de ardilla, que sería el caso en el que el motor tuviera únicamente un par de polos. La mayoría de motores disponen de un par de polos, con lo cual la velocidad de sincronismo, que sería la velocidad ideal o la velocidad máxima que tendría el motor con esa configuración, si tuviera un par de polos estaríamos hablando de 3000 dividido entre 2, estaríamos hablando de 1500 revoluciones por minuto. Bien, pues nosotros lo que haremos es, con un tacómetro, mediremos la velocidad real que tiene el rotor, calcularemos la velocidad de sincronismo y con eso pues calcularemos el deslizamiento con esta fórmula, ¿vale? Normalmente, la velocidad también... La velocidad que tiene nuestro rotor, la que se supone que tiene, nos la dice en las características, en la placa de características del motor, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una placa de características, podemos tener aquí, y eso nos viene dado, pues, aquí, 1475 revoluciones por minuto, ¿vale? Pues este motor pierde 25 revoluciones debido al deslizamiento, ¿vale? En este caso, pues tenemos este motor que trabaja a 1440, pues este tiene 60 revoluciones que pierde respecto de la ideal, la máxima, que serían 1500, ¿vale? Estamos hablando de motores que tienen dos pares de polos. En este caso, vamos a ver, en este caso estamos hablando de en 50 Hz, aquí no nos pone en 50 Hz, en 60 Hz son 3400, estamos hablando de un motor de un par de polos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos hablando de este motor, que son casi 3000 revoluciones, con lo cual estamos hablando de un motor de un par de polos y está perdiendo 70 Hz debido al deslizamiento, ¿vale? Bien, pues entonces lo que hay que hacer es la velocidad del rotor la mediremos con un tacómetro y haremos este cálculo y obtendremos la velocidad, el deslizamiento que tiene el motor con esta fórmula. Por otro lado, lo que vamos a calcular también es el rendimiento que tiene el motor, ¿vale? Recordad que la potencia que pone en la placa de características del motor es la potencia mecánica, que siempre va a ser inferior que la potencia eléctrica que consume nuestro motor. Entonces lo que vamos a hacer es
coger las medidas de voltaje e intensidad en la configuración en triángulo, que es cuando el motor está realizando la plena potencia. Cogeremos también el valor del coseno de phi, del factor de potencia, haremos este cálculo, tomando también como referencia la potencia mecánica que nos pone en la placa de características y haremos el cálculo del rendimiento del motor, ¿vale? Y veremos a ver qué resultados tenemos y qué conclusiones sacamos de los resultados que hemos obtenido. El objetivo de excelencia 3 es simplemente hacer una valoración sobre los montajes que habéis hecho en cuanto a tema de averías, el nivel de acabado, tiempo de ejecución, propuestas de mejora, ¿vale? Y con esto estaría finiquitado el proyecto número 2.